García. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Bueno, Mar, estamos en manos del dictador de Venezuela. Estamos porque también, no solamente Venezuela, Colombia está en manos de ese dictador. ¿Qué dice nuestro invitado, de Mar? Fernando, está con nosotros Casto Cando, que es periodista en el exilio, un hombre que siguió minuto a minuto esta tragedia en Venezuela. Digo tragedia desde el punto de vista de que no se logró recuperar la democracia, como quizá muchos pensábamos se ocurriría el día viernes, y quien cubrió también en el minuto a minuto las marchas del día jueves, cuando fue secuestrada María Corina Machado, y nos tuvo a todos enterados. Casto Cando, muy buenos días, bienvenido a La Hora de la Verdad. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos a Omar y don Fernando. Estamos aquí para comenzar. Un saludo muy especial, lleno de dolor y lleno de tristeza. Tuvimos la ilusión de que de alguna manera, por alguna circunstancia, de algún modo, lograra imponerse la democracia, es decir, la voz de las mayorías en Venezuela que estuvieron con Luis Edmundo González. Y sin embargo, Maduro se declaró ganador. Y ahí está. ¿Qué viene? ¿Qué se sigue después de esta tragedia? Bueno, sí, efectivamente había como una especie de expectativa de que se iba a producir alguna decisión que permitiera el retorno a la democracia en Venezuela, pero al mismo tiempo no sorprende lo que ocurrió, lo que terminó ocurriendo el día viernes, sobre todo que fue el día de la juramentación ilegítima. Pero yo, como siempre, trato de explicar a la gente que me pregunta sobre este tema, esto es un proceso, ¿no? No es, digamos, una fecha mágica. El 10 de enero era una fecha muy importante, simbólica, pero tampoco era una fecha de ya que iba a amanecer el país liberado automáticamente, ¿no? Es un proceso. Hay que recordar siempre que este no es un régimen tradicional, es un régimen, es un narcorrégimen, es un régimen que tiene una cantidad enorme de empresas criminales que han sido identificadas, sobre todo en Estados Unidos, pero en todas partes, que no solo tiene que ver con el tema de la droga, sino también con la explotación de minerales ilegal también, y todo el contrabando y la corrupción que se produce del tesoro público. Y luego, pero una cosa sí importante que ocurrió el viernes es que el régimen final, Maduro cruzó una raya que lo pone en una situación de absoluta ilegitimidad, por un lado, pero también lo convierte en objeto de cualquier tipo de medida, ¿no? Es como yo llamo el inicio de la temporada de cacería y captura. Y yo creo que este es un tema que se va a desarrollar en los próximos días, sobre todo a partir del 20 de enero, porque muchas de las organizaciones y muchas de las actividades que existen o los planes para conducir algún tipo desde sanciones hasta acciones policiales, por ejemplo, van a ser desarrolladas con el apoyo de Estados Unidos, y yo creo que es decisivo, sobre todo a partir del 20, lo que pueda ocurrir con respecto a Venezuela. Nicolás Maduro arruinó a Venezuela, el país más rico de América, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, inclusive por encima de Arabia Saudita, es lo que se dice. Terminó. ¿Cuánto está produciendo en petróleo Venezuela? ¿Unos 700,000 barriles por día? Sí, un poquito más quizá por el incremento de la producción, por ejemplo, de Chevron, de Repsol, de España, que han estado incrementando, pero no más que eso. ¿Y cuánto venía produciendo? Bueno, desde el momento que llegó Chávez eran más de 3 millones de barriles de petróleo. Después fue mermando hasta llegar a la cifra de ahora, ¿no? Pero Venezuela producía normalmente más de 3 millones de barriles de petróleo por día.
para rebajar a 700.000 barriles de petróleo por día. Arruinó el país. ¿Cuántos son los venezolanos que están en el exilio? Que están fuera de Venezuela. ¿Cuántos salieron? 8 millones de venezolanos están fuera. No hay, es un fenómeno totalmente sin precedente. No solamente el tema del éxodo masivo de venezolanos, sino también el tema de la corrupción. Hay un organismo en Suiza que mide el impacto de la corrupción o digamos, cuáles han sido los casos más grandes en el mundo históricamente. Es un instituto en la ciudad de Basilea y, por supuesto, Venezuela de lejos tiene el primer lugar. Se estima que está por encima de los 600.000 millones y eso es un cálculo conservador, pero digo que se han perdido por completo a causa de la corrupción. Por supuesto, digamos, el daño económico es mucho mayor porque, como sabemos, la industria petrolera básicamente, o yo diría, no solo la petrolera, había también una formidable infraestructura para producir hierro, por ejemplo, para producir aluminio, bauxita, y luego una cantidad enorme de empresas privadas. Es decir, ha habido un daño económico que va a tomar décadas recuperar otra vez, volverlo al estado original que estaba cuando llegó esta plaga, digamos, ¿no? Y esa es una de las cosas terribles que, por supuesto, nadie en Venezuela espera que las cosas vayan a mejorar, sino al contrario, vayan a continuar empeorando en todos los sentidos. Pues este hombre se hizo reconocer por unas fuerzas militares que tiene corruptas también a su servicio. Son una banda criminal, el glorioso ejército de Venezuela, libertador de 5 países, con el libertador Simón Bolívar. 5 países fueron liberados por ese ejército. Y hay que recordar pues el paso de lo que fueron los grandes de Venezuela, Bolívar, Anzoátegui, Zulet, Rondón, recorriendo América con la antorcha de la libertad. El país de la libertad no tiene libertad. Qué contradicción, ¿no es cierto? Sí, completamente. Y lamentablemente ese ejército que una vez fue libertador, ahora es un ejército completamente descompuesto, desarticulado, ideologizado, que no está en su mejor condición incluso de apresto operacional, no tiene, digamos, los niveles de capacidad, mejor dicho, de lo que llaman la disposición o la motivación, digamos, moral, ¿no? La moral de la tropa, pues. Y esto, por cierto, fue una de las cosas que mostró las elecciones presidenciales del 28 de julio, que exactamente como ocurrió, la reacción que se produjo a nivel de la sociedad en general, que casi el 70% votó en contra de Maduro, lo mismo ocurrió en ese sector militar que ha estado igual, sufre igual que el resto de los venezolanos. Y yo creo que esto también es una de las cosas que María Corina, la oposición en general, el presidente electo Edmundo González y María Corina Machado, ellos han venido, sobre todo María Corina Machado ha dicho que ha habido ese sector militar ha tratado de tender puentes, ¿no? Porque evidentemente el rechazo a la dictadura es continuo, o sea, también tiene una expresión ahí en el sector militar, y parte de lo que la gente pensaba, ¿no? Y la expectativa de lo que iba a ocurrir el viernes era que hubiera una manifestación militar que no se produjo, por supuesto, pero no significa que no se vaya a producir, ¿no? Y es una de las cosas que es uno de los elementos, digamos, ¿no? Que pudiera manifestarse en cualquier momento. Y es la razón por la cual el régimen ha tratado de apoyarse en otros grupos, digamos, primero que todo en ese grupo represivo, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar, pero además también con acuerdos con países como Cuba, por ejemplo, como Irán. Recién nosotros dijimos desde hace un par de meses que
había firmado acuerdos. Maduro se reunió, y Diosdado Cabello, en la frontera con Colombia para buscar el apoyo de los grupos de la narcoguerrilla colombiana, sobre todo el ELN, pero también las disidencias de la FARC, a cambio de dinero o a cambio de armas, y eso es lo que está pasando. La razón por la cual el régimen busca este tipo de apoyo es porque no confía plenamente en la Fuerza Armada, y bueno, eso es un punto también interesante, ¿no?, que puede tener una manifestación. Pero definitivamente ya el ejército ha estado, por supuesto, transformado en una cosa que no tiene nada que ver con lo que había sido antes. Enfrentado al pueblo de Venezuela, cuyo emblema, cuyo símbolo, para mí, no sé para usted, es María Corina Machado. Yo conozco algo de historia, he estudiado la historia universal. Sí. Yo no sé de una mujer más valerosa, más significativa, más resuelta que María Corina Machado. Es la grande heroína de todos los tiempos, ¿o no? ¿Tenemos un caso de una mujer parecida en la historia del mundo? No en la historia reciente, y sobre todo enfrentar una situación como la que está enfrentando, y de la manera como lo está enfrentando. Y yo creo que ella tiene un tremendo mérito, ¿no? Y por supuesto el régimen tiene, es decir, le tiene miedo, ¿no? O sea, sabe que es una fuerza más allá, poderosa. El día del secuestro, por ejemplo, que se produjo el jueves pasado, ella misma contó cómo había sucedido esos eventos. Fue secuestrada temporalmente cuando salía de esta manifestación en la calle por primera vez en varios meses, que se ha mantenido, por cierto, viviendo clandestinamente en Venezuela, en Caracas. Entonces fue detenida, y dice que mientras la llevaban a este sitio de reclusión de la policía militar, que es el DIGESIM, ella dice que hubo una llamada, se produjo una llamada diciéndole tienen que liberarla, ¿no? Obviamente, la razón por la cual, eso lo explicó ella misma también, ella piensa que el régimen se enfrentó en el momento de cómo va a reaccionar el país frente a una detención de María Corina, ¿no? Cómo va a reaccionar frente el mundo también, ¿no? El mundo. El mundo. Y esto pudiera haber sido un elemento, digamos, un catalizador de cualquier tipo de acción, pudiera haber desencadenado una serie y el régimen inmediatamente lo entendió, y entonces se produjo esta orden de liberarla y dejarla allí, ¿no? Aparentemente también parece que la golpearon, o por lo menos ella manifestó que se sentía dolorida. Creo que en el momento en que salió de la concentración en una moto, entonces ella dice que la atraparon violentamente, creo que cayó al piso, después la metieron en otro moto, en fin, un episodio de violencia, pero ellos se dieron cuenta, y esto es una cosa significativa porque es un régimen entero, ¿no?, con todos los recursos, con toda la violencia, versus esta mujer que básicamente está desarmada, pero que sin embargo tiene digamos, una disposición que es la líder definitivamente, por encima de cualquier otro en Venezuela en este momento. Es la persona que tiene la mejor valoración, digamos, de la población, y yo creo que este liderazgo, digamos, representa un elemento inédito para una crisis como la que tiene Venezuela. Venezuela ha tenido crisis similares, no tan malas o no tan graves como la actual, pero el problema siempre había sido, digamos, la categoría, por decirlo así, del liderazgo opositor, ¿no? En principio estaba, por ejemplo, Enrique Capriles, que ganó las elecciones en el 2013, pero prefirió no reclamar el triunfo porque se iban a producir muertes, ¿no? Ese fue el argumento que utilizó. Luego vino el liderazgo de Leopoldo López, que simplemente se entregó al régimen y estuvo preso durante varios años, y por supuesto ese liderazgo
lejos de fortalecerse, al contrario, ¿no? Se fue desvaneciendo hasta el momento de hoy. Luego vino Juan Guaidó, que presidió una coyuntura muy interesante porque tenía el apoyo en la primera administración del presidente Donald Trump, y había una disposición de los Estados Unidos de incluso intervenir, ¿no? Yo diría, no militarmente, pero sí para producir la captura de Nicolás Maduro, que como todos saben, es un fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Diosdado Cabello también, Vladimir Padrino también, ministro de la Defensa. Pero en el momento de esa decisión final, digamos, los planificadores del Pentágono dijeron, el liderazgo que era Juan Guaidó no va a ser suficiente para agarrar, digamos, ese país una vez que saquemos a Maduro. Y eso fue un problema serio que consideraron. Es decir, el problema no es tanto salir de Maduro, sino lo que viene después. Lo que viene después de Maduro puede derivar en un caos, en una situación parecida a Somalia, por ejemplo, ¿no? Y eso, digamos, causó una gran preocupación y las acciones, digamos, se paralizaron. Pero en este momento el liderazgo de María Corina es distinto. Bueno, sobre todo también en el caso de Guaidó, porque no tenía un liderazgo dentro de la Fuerza Armada. Hoy es distinto. El liderazgo de María Corina Machado es reconocido dentro de la Fuerza Armada. Ha habido, digamos, según María Corina Machado, ha habido altos oficiales que le han comunicado su disposición o su hartazgo, digamos, ¿no? Con respecto al régimen. Es distinta la condición en este momento y ese liderazgo de María Corina es clave porque es un liderazgo que es aceptado en la Fuerza Armada, ¿no? Y eso es una diferencia que ocurre con respecto a otros liderazgos en el pasado. Es decir, la mano dura o la mano firme, digamos, vamos a decirlo así, o el liderazgo sin temor de María Corina Machado ha creado estas condiciones que el régimen, por supuesto, por eso es que el régimen la considera el peor enemigo, ¿no? Porque si no hay, o sea, el estilo, como todos sabemos, el estilo del comunismo es acabar con todos los liderazgos, ¿no? Es más, tú sacas a Maduro del poder y no hay ningún líder excepto Diosdado Cabello, que tampoco es un líder muy querido, porque hay divisiones internas, pero no hay liderazgo para suceder y ese es justamente lo que hacen los regímenes comunistas pero en el caso por eso es que es importante esta valoración del liderazgo de María Corina Machado, definitivamente. Don Castro Cando, un abrazo de compatriotas, porque somos compatriotas, la patria de Bolívar, la patria grande de Bolívar. Muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Un honor haber estado aquí con ustedes. Castro Cando es un periodista de investigación especializado en crimen transnacional. Ha estado con nosotros.